El actual deterioro de la convivencia social es de responsabilidad colectiva y solo podrá superarse con la firme voluntad de todos. Con este programa, el Rotary Club Aguada se propone a contribuir en tan impostergable tarea. A ver, no hay problema. Lo que se acaba de conversar, es cierto, en esa época se repartía. No teníamos los medios de comunicación que tenemos hoy día. Tenemos que adaptarnos. Yo sinceramente no sabía que había que contestarlo, porque presumía que, como en el sistema anterior, se contestaba solamente si hubiera oposición. Y me parece que es... Porque el tiempo ha cambiado. Por ejemplo, las invitaciones a nivel diplomático, antes se ponía a favor, responder s'il vous plaît, hoy día no. Si usted no va a asistir, hágalo saber. A título de introducción, considero oportuno expresar lo siguiente. Nuestro mundo rotario, muchos lo saben, etcétera, pero para llegar al tema que voy a conversar hoy día con ustedes, 1.200.000, 530 distritos, 34.000 clubes, es una multinacional, 8 idiomas. Entonces, cuando el Rotary cambia o tiene la intención de cambiar, hay que cumplir ciertos pasos necesarios para no caer en un error o para dictaminar algo que no sea práctico. Por eso es que el Rotary, habrán notado ustedes que para muchos cambios lanza como quien explora a ver cuál es la situación. ¿Qué sucedía con la Fundación Rotaria? La Fundación Rotaria, que se creó en el 1917 y que tiene el gran impulso en 1947, cuando fallece nuestro fundador Paul Harris, y a raíz de eso se circuló un requerimiento en el sentido de que cualquier homenaje hacia nuestro fundador se tradujera en una donación para crear un fondo. Y eso fue lo que le dio el impulso tremendo a la fundación, que de su inicio ha trasladado a una serie de proyectos 2.300 millones de dólares, que no es poca cosa. Se dio cuenta Rotary en los últimos años que las subvenciones compartidas y todos los proyectos tomaban mucho tiempo. Se había creado un sistema burocrático que insumía bastante tiempo y por lo tanto frustraciones y demás. Especialmente esas subvenciones compartidas, que se trataba de que un club se ponía en contacto con un club fuera de fronteras para que este fuera de fronteras cooperara con el proyecto que este club local tenía, y luego enviaban la solicitud a la Fundación Rotaria para que complementara la ayuda económica. En 2010, Rotary Internacional dijo, vamos a cambiar, y me refiero a lo siguiente, que cuando Rotary cambia, tiene que tener en consideración que luego ese cambio tiene que inscribirse en el manual de procedimientos. Y para que se inscriba en el manual de procedimientos hay que presentarle al Parlamento Rotario, que se reúne cada 3 años, los 530 y tantos distritos se reúnen en Chicago y reciben todos
los elementos que se están sugiriendo para ser modificados e inscritos en el manual de procedimientos. Le denominaron Plan para la Visión Futura de la Fundación. El propósito, ¿cuál fue? Simplificar los programas y procesos, o sea, esa burocracia que se había creado y que tomaba tanto tiempo para llevar adelante las ayudas que ofrecía la Fundación, poder simplificarlo y agilizar, apoyar esfuerzos locales y globales, aumentar el sentido de pertenencia en los clubes y distritos y mejorar la imagen pública de Rotary. Se estableció este plan piloto en 1910, en julio, convocando a título de experimento o ver qué reacción había 100 distritos. De los 530, 100 distritos se sumaron a ver cómo podían llevar adelante estas nuevas medidas. El propósito es que, en mérito al resultado que tenga, en el julio de 2013 sea aprobado para todo el mundo rotario. Por favor, si hubiera alguna pregunta, no esperen a que yo termine, si no me interrumpan, estamos en casa. Van a haber dos tipos de subvenciones: las distritadas, orientadas a necesidades locales o internacionales, financiando hasta un 50% del fondo distrital designado. Adelante voy a explicar cuál es el fondo distrital designado. Y la aprobación y administración es a nivel distrital. Esto va a traer como consecuencia que un club tiene un proyecto, lo presenta al distrito, y el distrito que cuenta con fondos de este fondo distrital designado contribuye. No es necesario enviar toda la documentación a la Fundación Rotaria en Evanston. O sea, va a tener una aceptación prácticamente inmediata si hay fondos, si está de acuerdo con los parámetros, y se va a determinar allí de una vez la ayuda de parte de la Fundación Rotaria a través del distrito que ha recibido estos fondos distrital designados. Luego vienen las subvenciones globales. Están orientadas a participar en actividades de mayor impacto por montos entre 15 y $200.000. Aquí debo hacer un paréntesis. Muchos proyectos que se presentaban a la Fundación eran en el orden de $3.000, $5.000, $10.000. Y se tradujo en que en Evanston los responsables de la Fundación Rotaria se encontraron con miles de proyectos que tomaban tremendo tiempo y que creaban una serie de formularios y demás, consumiendo tiempo. Por eso, en esta visión futura, el distrito tiene la particularidad de que si cuenta con fondos, se estudia, se aprueba, se entregan los fondos y a otra cosa. Aquellos clubes o distritos que tengan proyectos de $15.000 en adelante, se traducirá para gestar la ayuda de la Fundación Rotaria en el método tradicional. La Fundación, para sus contribuciones, tiene
los siguientes parámetros. Cuando se trata de ese fondo distrital, que es el fondo que tiene cada distrito, Rotary, a través de la Fundación, contribuye con el 100% de lo que ha contribuido el distrito. En otras palabras, si el distrito pone 5.000, Rotary pone 5.000. Y si junto con ese proyecto hay una ayuda de un distrito o club fuera de fronteras, la Fundación contribuye con el 50% de lo que ha contribuido ese club o ese distrito. Cuando se tratan de los proyectos globales, la Fundación contribuye con 100% igualmente del fondo distrital designado y con 50% de lo que contribuyen los clubes o los distritos. ¿Cuál es el fondo distrital designado? Cuando los clubes y los distritos contribuyen hacia la Fundación Rotaria, ese monto se divide en dos. Un 50% va a la Fundación con el propósito de que ese 50% permanezca para la Fundación para ayudar a futuros préstamos. Y el otro 50% se devuelve al distrito que ha contribuido para que forme su fondo distrital designado. O sea, nosotros enviamos $1.000 a la Fundación nos recibe y a los 3 años le devuelve el 50% a ese club o distrito. El otro 50% forma parte de ese fondo que va a servir para que la Fundación ayude a los diferentes clubes o distritos. Ese fondo que se crea con el 50% que permanece en la Fundación es el que ha contribuido para formar esos $2.300 millones que la Fundación otorgó a los diferentes clubes y distritos. Áreas de interés establecidas en este programa, algunas ya de mucho tiempo: fomento de la paz y resolución de conflictos. Esto está orientado exclusivamente a financiar esos programas pro paz en donde contribuyen el Rotary con instituciones universitarias en Estados Unidos, Japón, Europa y Australia para otorgar becas con el propósito de educar a aquellos que estén interesados en este tema. Prevención y tratamiento de enfermedades, suministro de agua y saneamiento, todo orientado básicamente hacia África. Salud materno-infantil, alfabetización y educación básica, becas donde el Rotary financia una serie de becas especialmente en universidades de Estados Unidos y Europa, y desarrollo económico y cívico. La Fundación Rotaria cuenta con 852 millones en activos, habiendo destinado el año pasado 150 millones en programas humanitarios, educativos y erradicación del polio. Con respecto a la erradicación del polio, no nos olvidemos que la fundación del Melina y el otro Gates, el nombre no me acuerdo de él, Bill Gates, ellos contribuyeron con $300 millones exclusivamente para la erradicación del polio.
El propósito de esto es dar una rápida visión de lo que va a venir si es aprobado definitivamente, como tú haces pensar, a partir del próximo año. Nuestro distrito va a contar con aproximadamente, serán $16.000, que es el 50% de lo que enviamos, va a contar para ayudar a aquellos clubes que necesiten financiación para un proyecto determinado. No es mucho dinero, es muy poco, pero algo es algo, dice, ¿no? Sí, Luis. Víctor, a lo mejor se me escapó al escuchar. ¿Perdón? Pero digo que a lo mejor la pregunta que te voy a hacer se me escapó, que tú lo explicaste, pero se me escapó. Yo pregunto, Fundación Rotaria, cuando un club tiene planes como lo tenemos ahora en Aguada con respecto al proyecto TIC, ¿puede tener incidencia en la solicitud que vaya más allá del año rotario? No sé si me explico. ¿Que vaya más qué? Que vaya más allá del año rotario. Por ejemplo, el programa TIC lo tenemos hace varios tiempos y tenemos progresivamente más años. ¿Podemos presentarlo a la Fundación Rotaria para algún compromiso de 4 o 5 años? No. Esa es mi pregunta. Estuve hablando con la responsable del Departamento de Subvenciones en Rotary en Evanston y le hablé sobre el problema de becas. Me dijo, no es usual, porque generalmente los proyectos son, vamos a comprar un equipo médico, tal. Vamos a dar la beca por un año a fulano de tal, tal. Vamos a contribuir para saneamiento, tal programa, tal. El programa de becas es algo diferente. Me comprometí a enviarle un memorando sobre cómo funciona el camino TICS. Veremos. Mario. ¿Quién decide qué uso darle a los fondos distritales? Del distrito. Hay un comité establecido especialmente para eso. El distrito lo decide. Cuando se trata de tomar fondos del fondo distrital designado, sí. El distrito lo decide. Un comité. Sí, mi pregunta es similar a la de Luis, porque hay otro proyecto, Aguada tiene otro proyecto que está en funcionamiento, que es el de alianza con aldeas infantiles. Sí. Ese proyecto que ya lleva más o menos unos 2 años, se trata también de algo parecido a becas. Se le da enseñanza de inglés a chicos de aldeas infantiles y el proyecto está financiado con Alianza, que le hace un precio especial por las clases, y el Rotary Aguada. Nosotros estamos aportando hace 2 años para darle a Alianza parte de los cursos de inglés. Es una necesidad que tenemos nosotros, y yo que estoy en la Fundación Rotary Aguada como profesorero, estos últimos meses, diría varios meses, estamos financiando esa cuota a través de la Fundación Rotary Aguada, nosotros. La pregunta es similar a la de Luis. Nosotros podemos presentar un proyecto, ese proyecto, para utilizar fondos del distrito. Por ejemplo, se me ocurre ahora, vamos a presentar un proyecto por el año 2012, 2013 para Alianza y decirle, ese proyecto sale tanto. Entonces nosotros... ¿De qué monto estamos hablando? ¿De cuánto? Y estamos, no es mucha plata, pero serán 2.000 pesos por mes. 2.000 pesos. O 3.000. ¿Cuánto fue la última? 14.000 pesos. 14.000 pesos
por trimestre. Por trimestre. Son 5.000 O sea, pesos son por Son 5.000 pesos son por 5.000 pesos por 3.000 dólares. Vamos a suponer 5.000 pesos por mes. Ponés $3.000 por año. 200. Bueno, o sea que no es una cantidad. ¿En el año cuánto es? $3.000 dólares. $3.000. Sí. ¿Qué cuesta sacar? No, $3.000 No, dólares, pero, 150 por 2. pero una cosa es estar financiando nosotros a través del club ese proyecto cuando podemos de repente obtener fondos distritales. No creo. Tendría que ser más plata. No podemos aumentar. No vale la pena. No, pero en fondos distritales creo que no había fondos distritales y justamente para que hubiera fondos distritales se creó la rifa esta que estamos aportando hace 2 años. Exactamente, tienes razón. O sea, los aportes de fondos distritales estamos hablando que son chirolas también, porque no ven todas las rifas. La prueba está que cuando llega el momento de vencimiento de la rifa, llama al gobernador o manda un mail al secretario de la gobernación, tengo 200 números de tal a tal, a ver quién lo quiere comprar. Yo me permito... Las contribuciones del distrito son muy pobres, Yo me permito... pobrísimas. Yo me permito señalar a Carlos que en la nota esa que acompañó a los números de rifa, dice que esta rifa es para la Fundación Rotaria, no es para el Fondo Distrital. Fíjate. Pasa que el fondo distrital aporta Sí, sí, dentro de 3 años. claro, ya estamos Está bien. en el tercer año, o sea que Está. este año empieza Indirectamente, a través de la Fundación Rotaria, es para el distrito. para el fondo distrital. Y Está este bien. año empiezan, o el periodo que viene, empiezan a regresar esos fondos. O sea que recién a partir del 2012-2013 van a estar disponibles los fondos. Hay tiempo. Fondo distrital designado. Fondos distritales que van a estar disponibles para los clubes recién, no sé si a partir del 2012 o 2013. 13. ¿Alguien? Walter. Sí, Víctor, este tema de la Fundación Rotaria y los aportes y el Fondo Distrital y todo demás es un tema que fuimos ¿te acordás ahí la Margarita hace unos cuantos años? Está en el tapete y la actitud en general de los clubes, por más que tú has sido el adalid de la lucha de la defensa de la Fundación Rotaria, ha sido, te diría, más bien escueta, por no decir mezquina o reticente. Los clubes en general, y los que no lo saben, si lo contamos, piensan que el dinero que se manda para allá es un dinero que no hay que mandarlo, que para qué, que después se dio tal cosa y que nosotros... Digo, es una idea equivocada, pero es la idea que hay en muchos lados. Ahora, yo digo una cosa, tú con la experiencia que tenés, tú pensás de que la administración a nivel del distrito, con un comité que no sabemos quiénes son, yo creo que lo que va a pasar va a ser un aluvión de pedidos, un cero de aportes, como siempre nos ha hecho, porque en realidad lo lógico, y en eso Aguada debía estar, si no en la primera línea, en la segunda, pero seguramente en la primera, lo lógico sería que quienes más aportan, y más han aportado históricamente, sean los que reciban el apoyo. Entonces, ¿tú crees en que eso vaya a funcionar o sos escéptico? Te lo pregunto a nivel interno para que le cuentes a la gente lo que pasa. Digamos, No, quiero que sepas. Víctor es mal amigo. los rotarios tenemos que pensar en lo siguiente. Somos parte de una multinacional. Gracias a la Fundación Rotaria, el Distrito 4970 recibió lo siguiente. En los 5 años la Fundación contribuyó con $400.000. ¿Qué dimos? Apenas 100.000. Entonces es un buen negocio. Mejor negocio que ese, siempre lo dije. No hay banco que te pueda dar un interés de esa naturaleza. En absoluto. Entonces, pero siempre reticentes. Como tú dijiste, vamos a dar a la fundación cuando necesitamos tanto. Loco, no, nos van a dar 3 veces más.
de lo que damos, pero no, es una mentalidad, viste, es retrógrada, con todo el respeto a aquellos que se manifiestan de esa naturaleza. Pero nosotros tenemos la particularidad de que contamos con elementos que nos permitan llevar adelante una financiación gracias a los contactos que tenemos. Lo último que hicimos fue el proyecto de 30 y tantos mil dólares. Nosotros creo que dimos 5 o 6 y recibimos el resto de la fundación o de clubes y distritos que contribuyeron con nosotros. Con respecto a lo de TICS, creo yo que podríamos orientarlo a que sean becas. O sea, decir, una beca, por tanto, el problema es que el monto de la beca se reparte en, creo, 2 o 3 años, no sé cómo es el asunto. Pero voy a enviar un memorándum para off the record, ver qué reacción hay. En mérito a la respuesta, veremos cómo lo podemos enfocar, sin garantía alguna, ¿no? Bueno, ¿algo más? A ver, Mario. Sí, creo que Nota de Club Aguada no puede pretender que se dé la función de la Fundación Rotaria o del Fondo Distrital este año, ahí que viene, el otro año, y efectivamente. Creo que todos los clubes quieren tener una oportunidad de hacer su obra también. El fondo no es tan importante que el Fondo Distrital. Me parece que no podemos pretender que todos los años se nos tenga en cuenta. Ojalá sí. No sé. A ver. Sí. Pablo. Sí, la pregunta es la siguiente. De acuerdo a la clasificación de temas financiables, aparece uno que tiene relación con la parte cívica. Ahí. Yo pregunto si el programa Convivencia podría inscribirse dentro de esa propuesta cívica, de esa temática de educación cívica, porque evidentemente a medida que vaya progresando, son los viáticos para poder difundir la propuesta nuestra, vamos a precisar fondos también. Entonces, específicamente, ¿cómo pensás tú que podemos encuadrar el programa Convivencia? Teníamos que tener un presupuesto, ¿no? Para empezar. Yo quería... Sí, Gonzalo. ¿Terminaste? Perdón. La consultación de Víctor nos deja planteado el desafío de armar un cuadro de presupuesto para poder desarrollar el programa Convivencia. Creo que a la luz del éxito que tuvo Julio con la convocatoria, que nadie creyó, yo no creía que... Yo también, yo tampoco. Bueno, tuvimos una cocarda muy especial, ¿no? Entonces vale la pena ahorrarla. Muy bien. ¿Gonzalo? Sí, presidente. Yo la verdad que todavía no salgo del asombro de lo que oí en cuanto a las facultades que se le dan a los distritos, ¿no? Y esto lo tengo que decir acá, porque si no lo puedo decir acá, tengo que callar para siempre. Soy completamente consciente de lo que digo, creo que revela de parte de la Fundación Rotaria desconocimiento de cómo se manejan las situaciones en las gobernaciones, por lo menos en Latinoamérica, porque constituye una grave irresponsabilidad. Es decir, nosotros sabemos cómo, sin dolo, sin que nadie se lleve parte, pero cómo se cocinan las adjudicaciones de los proyectos. Y si esas adjudicaciones de proyectos quedan en manos del distrito y eso se da por aprobado porque son facultades delegadas de la Fundación Rotaria, creo que ahí va a empezar una sangría de fondos pequeña, pero bastante grande, pero va a llegar un momento que si no se para,
Eso es bastante grande, va a ser grande, ¿no? Yo creo que esto quizás debió darse facultades a las regionales para que hubiera un control fuera del lugar donde se va a ejecutar el proyecto y fuera de las influencias y los personalismos que sabemos que existen a nivel de gobernaciones. Creo que es un error, creo que si bien saludo que haya un esfuerzo de descentralización, creo que el instrumento empleado en este momento es equivocado y hago votos para equivocarme. Nada más. Víctor, Perdón. el compañero sin duda ignora que el distrito tiene una comisión votada en la conferencia que monitorea cada uno de los proyectos del Fondo Digital Regional. Aparte, Gonzalo, dependiendo de los montos, la Fundación Rotaria designa un inspector, vamos a decir. Yo he tenido el placer de estar en Brasil, en Cochabamba, en Ecuador, en calidad de veedor de la Fundación para determinar si efectivamente la administración de ese proyecto cumplió con todos los requisitos que establece Rotary. Tenía que informar a la Fundación en el sentido de cuál ha sido el resultado de mi visita desde el punto de vista que los fondos se habían aplicado de acuerdo con lo indicado, si el resultado bosquejábase que iba a ser positivo y demás. O sea, dependiendo del monto, la Fundación tiene la particularidad de designar inspectores, vamos a decir. Y a nivel del distrito, tal como dijo él, hay un comité que es elegido a fin de que supervise, primero apruebe y después supervise los diferentes proyectos que han sido financiados por el distrito. Sí, Gonzalo. No, una última cosa. Yo conozco lo que decía Víctor. Lo que sucede es que me refiero al clima, ¿no?, que particularmente conocemos, existe, y el recelo que presenta muchas veces las cosas que Aguada presenta, nada más. Bueno, gracias, Víctor, por tu alocución, que como siempre ha sido muy interesante. Y a solo título de reflexión, yo me hago una pregunta, y es la siguiente. ¿Qué otra cosa que instrucción rotaria es lo que estamos haciendo con esta aclaración de Víctor y lo que estamos conversando? Esto es instrucción rotaria, sin ninguna duda. No, instrucción rotaria está a cargo de... No, pero es instrucción... Bueno, sacarle la instrucción rotaria. Esto es conocimiento de Rotary y esto nos favorece a todos. Y acá va otra, me voy a permitir simplemente inyectar un pensamiento. ¿Cuál es la efectividad, de repente, de la instrucción rotaria que pueda hacerse a través de uno u otro medio? Digamos, todo lo que hagamos a través de Internet es valioso, es estructurado, sirve y nos pone a todos valiosos elementos. Pero muchas veces dicen que un ejemplo vale más que 1000 palabras. Este tipo de intercambios yo creo que son tan o más valiosos que cualquier otra cosa. Y yendo un poco a lo que decía Burgasi, justamente la forma de ser del rotario tiene que ser total, absorber de un lado, absorber del otro, pero en mi modesta opinión, este tipo de
de charlas compartidas tienen un valor incuestionable. Por eso estoy seguro, totalmente seguro, que lo que Juan siempre hace y va a seguir haciendo, porque me está mirando evidentemente, tiene cosas en su cabeza, va a ser muy útil. Nada sustituye el calor y la convicción de la palabra humana. Mi modesta opinión. Muy bien. Bueno. Yo estoy de acuerdo con eso. Pero Víctor, hay formas. Víctor. Sí, señor. Perdón, yo pido disculpas. La combinación de Coca-Cola y la próstata un poquito grande no permite estar mucho tiempo en un lugar sin pasar por el baño. Quería hacer una pregunta que me preocupa respecto a el cambio en el procedimiento y la oportunidad. En la información que yo he recibido hay un cronograma en donde el club se tiene que preparar para el nuevo sistema. Eso es lo que dicen los folletos. ¿Eso nos corresponde a nosotros? No sé si... ¿El club tiene que? Prepararse para recibir... Pone un cronograma que va desde el 1 de julio de este año, esos son para el distrito, y después para los clubes empieza en febrero o junio, recibir capacitación y obtener la certificación. La del distrito. No, esto es de los clubes. Entre febrero y junio, los clubes, recibir capacitación y obtener la certificación, remitir informes sobre las subvenciones y los programas de la Fundación. ¿Tienes alguna información al respecto? No. Porque mi preocupación, no tanto la mía, sino para Walter, es que el club se prepare este año para aprovechar al máximo posible lo que pueda recibir de nuevo sistema el año que viene y los siguientes. Bueno, si hay proyectos, sí, ¿no? ¿Tenemos proyectos? No tenemos proyectos. Ese es un aspecto, pero el otro aspecto es lo que nos pide la Fundación Rotaria. Si el club tiene que hacer algo para ponerse en la condición de poder recibir. No sé si me explico. Acá, en la información que yo tengo, marca un cronograma. Incluso hay un memorando que hicieron hace 2 años, preparándose para la fase piloto del Plan para la Visión Futura de la Fundación Rotaria, que establecía lo mismo, más o menos. A nivel de clubes. Memorando de acuerdo para los clubes, febrero de 2009. Sinceramente no estoy al tanto. Está, perfecto. Sería bueno, de acuerdo a este cronograma simplificado, creo que nos tiene que empezar a preocupar a partir de febrero, pero sería bueno que el comité de la Fundación Rotaria aclarara esto para que hagamos todo lo que tenemos que hacer para no quedar afuera involuntariamente. No, yo justamente, bueno, es muy nuevo eso. Tengo entendido que eso, lo que tú decís es muy nuevo, pero como todos tenemos un enlace con la gobernación que es Luis, el enlace, entonces yo considero que es una buena forma de directamente mi lado debe estar hecho agua, ¿no? ¿Me traes otro? Bien. Porque estoy de acuerdo con lo que dijo Trovo, hay que estar cerca. Sí. Tenemos que estar muy cerca. Ahí estoy totalmente de acuerdo. Bien. Bueno, yo creo que corresponde agradecerle con una frase.